Buenas tardes, mi nombre es Pablo Santiago, soy profesor adjunto del Departamento Básico de Cirugía. El tema que vamos a tratar hoy es cáncer gástrico y nos vamos a referir fundamentalmente a los aspectos vinculados al tratamiento y el pronóstico de esta enfermedad. Recordamos que en una presentación anterior nos referimos fundamentalmente a los aspectos de generalidades, clínica, paraclínica y diagnóstico del cáncer gástrico. El tratamiento del cáncer gástrico, al igual que el tratamiento del resto de los tumores digestivos, siempre debe adecuarse al estadio tumoral de la enfermedad al momento del diagnóstico, como una variable, y al estado biológico del paciente, o sea, el terreno del mismo, como segunda variable. La combinación de estos dos factores van a permitirnos elegir cuál es la mejor modalidad terapéutica en cada uno de los casos. Lo primero que tenemos que considerar entonces al momento de indicar la terapia de esta enfermedad es el estadio tumoral al momento del diagnóstico. Y una fundamental clasificación que tenemos que tener presente, y ya nos referimos a ella en la primera parte de esta presentación, es si estamos frente a un cáncer gástrico precoz o si estamos frente a un cáncer gástrico avanzado. Como pueden ver en la clasificación, el cáncer gástrico precoz, entonces es aquel cáncer que del punto de vista local, del punto de vista del T, es un tumor mucoso o mucoso submucoso, independientemente del compromiso o no ganglionar que puedan tener. Es decir, un T1 incluye entonces al cáncer gástrico precoz, independiente si tiene ganglios o no tiene ganglios positivos. Una vez que la lesión sobrepasa la muscularis mucosae, nos encontramos hasta un T2, el tumor invade la muscular y de esa manera ya del punto de vista diagnóstico, del punto de vista pronóstico, estamos frente a un cáncer gástrico avanzado. Esta es una primera gran división que debemos hacer cuando estamos encarando el tratamiento del cáncer gástrico en nuestro medio. Y esta diferencia es fundamental, ya que tiene implicancias pronósticas bastante características. Y una cualidad epidemiológica es que en Occidente, la literatura que manejamos es fundamentalmente de Norteamérica, de Estados Unidos, pero Uruguay no es la excepción a esta regla, más del 80% de los diagnósticos de cáncer son en etapa avanzada de la enfermedad. Por otro lado, en Oriente, y la literatura fundamentalmente viene de Japón, Corea, China, el 60% de los diagnósticos de cáncer se establecen en la etapa precoz de la enfermedad. Esto quizás se deba fundamentalmente a que la alta incidencia de enfermedad en este sector del mundo, en Oriente, lleve a que el screening endoscópico sea la regla en estos países, de modo tal que logra un alto porcentaje de diagnóstico de cáncer precoz de la enfermedad. Entonces, las opciones terapéuticas con las que contamos ante esta enfermedad son múltiples y siempre deben ser encaradas como un tratamiento multidisciplinario, en conjunto, en equipo, discutiendo la mejor opción para cada paciente. Contamos con la cirugía, quizás la herramienta terapéutica más importante y que logra las mejores opciones curativas, tratamiento sistémico con poliquimioterapia. La radioterapia es utilizada como coadyuvante en el control locorregional de la enfermedad, pero fundamentalmente en casos de paliación de la enfermedad. Y no debemos olvidar y debemos considerar fundamentalmente en nuestra época la cirugía endoscópica, aplicable fundamentalmente para los casos de cáncer gástrico precoz. Volvemos entonces a lo mismo. El tratamiento del cáncer gástrico debe adecuarse al estadio tumoral al momento del diagnóstico y, por supuesto, nunca olvidarnos del estado biológico del paciente, es decir, su terreno, la presencia de comorbilidades, etc. Empezando por el tratamiento del cáncer gástrico precoz, entonces recordamos la clasificación endoscópica de la Asociación Gastroenterológica de Japón en tres tipos: el cáncer gástrico precoz tipo 1, que es el sobreelevado, protruyente; el cáncer gástrico precoz tipo 2, plano; y el cáncer gástrico precoz tipo 3, ulcerado o deprimido. La terapéutica va a variar a veces según el estado macroscópico, pero debemos considerar dos principales opciones terapéuticas cuando nos enfrentamos a un cáncer gástrico precoz. Por un lado, la gastrectomía oncológica clásica, que luego vamos a describir en cáncer avanzado, que consiste fundamentalmente en la resección del tumor en el órgano en el que asienta, con márgenes macroscópicos, con márgenes oncológicos satisfactorios y un vaciamiento ganglionar acorde. Y por otro lado, en el cáncer gástrico precoz,
se discute la realización de la resección endoscópica de la lesión, sin más, y vigilancia ulterior del paciente. Esto está justificado fundamentalmente en los buenos resultados que tiene el seguimiento a largo plazo en este tipo de procedimientos. Cabe discutir entonces cuándo hay indicación en el paciente con cáncer gástrico precoz de resección endoscópica y vigilancia. Se ha visto que la mejor indicación de resección endoscópica del cáncer gástrico precoz es en el caso de T1M, es decir, un tumor que solo involucra la mucosa. En estos casos, la probabilidad de tener ganglios positivos es del 3% o menos. Por lo tanto, en el 97% de los casos, la resección endoscópica del T1 mucoso sería un tratamiento efectivo que debe ser seguido, por supuesto, de una vigilancia clínica y paraclínica del paciente. ¿Qué pasa con el T1 mucoso submucoso? En estos casos, la probabilidad de tener ganglios positivos asciende hasta aproximadamente el 15%. Por lo tanto, el riesgo de dejar enfermedad residual llega hasta el 15% de los enfermos. Por lo tanto, la resección endoscópica en este estadio tumoral T1 mucoso submucoso quedaría reservada fundamentalmente a aquel paciente con un mal terreno biológico para una gastrectomía oncológica. Si el enfermo en este estadio tumoral tuviera un buen status performance, es decir, un buen estado biológico, sería indicada una gastrectomía oncológica como mejor opción terapéutica curativa de la enfermedad. Por otro lado, debemos discutir el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. Como dije al principio, este debe ser multidisciplinario, debe ser en conjunto con el oncólogo clínico, con el oncólogo radioterapeuta y el cirujano. En los casos en que no hay evidencia de enfermedad sistémica, es decir, no hay metástasis, no hay evidencia de enfermedad más allá de los márgenes quirúrgicos, es decir, ante una enfermedad locorregionalmente avanzada, se plantea en el 2018 la realización de neoadjuvancia con poliquimioterapia y luego gastrectomía oncológica. De modo tal que el tratamiento más aceptado para el cáncer gástrico avanzado no metastásico es la realización de neoadjuvancia con poliquimioterapia, es decir, el tratamiento prequirúrgico con poliquimioterapia seguido de una gastrectomía oncológica. Esto estaría indicado para todos aquellos tumores que exceden la muscularis mucosae, es decir, de T2 en adelante o ante la evidencia clínica y paraclínica de compromiso ganglionar. T2 en adelante y o N positivo. Como sabemos, la extirpación quirúrgica del tumor en el estómago que asienta con buen margen, la gastrectomía oncológica, es el único procedimiento pretendidamente curativo. La radioterapia se utiliza menos en cáncer de estómago y tiene fundamentalmente el fin de mejorar el control locorregional de la enfermedad cuando los márgenes quirúrgicos no son satisfactorios y se utiliza fundamentalmente en tratamiento paliativo. La quimioterapia sí es un importante adyuvante del tratamiento tanto en forma de neoadjuvancia preoperatoria como en forma de adyuvancia posoperatoria en aquellas enfermedades locorregionalmente avanzadas. Dado que el 80% de los diagnósticos de cáncer de estómago en Occidente se realizan en etapa avanzada de la enfermedad, un capítulo que no se puede dejar de lado, que adquiere fundamental importancia, es el capítulo de los procedimientos paliativos, porque vamos a tener un porcentaje no despreciable de pacientes a los cuales no le vamos a poder ofrecer un tratamiento pretendidamente curativo. Sea esto por la extensión lesional de la enfermedad, sea esto por que la agresividad del tratamiento que vamos a proponer no está acorde al estado biológico del paciente. Esos procedimientos paliativos entonces los tenemos que tener muy presentes, pueden ser mediante radioterapia, quimioterapia paliativa, tratamientos endoscópicos, sobre todo planteables en aquellos pacientes con síndromes orificiales, con estenosis cardial o estenosis pilórica, e inclusive la cirugía puede ser utilizada como tratamientos paliativos fundamentalmente en aquellos tumores que sangran, aquellos tumores que debemos hacer la paliación del sangrado con una resección no oncológica de la lesión para solucionar el problema de la complicación. Cuando planteamos una gastrectomía oncológica, ¿qué implica? Hay que considerar dos factores fundamentales en cuanto a la gastrectomía oncológica. Uno, la resección visceral. Consiste en la resección del tumor gástrico con el estómago,
con márgenes oncológicos satisfactorios. Los márgenes oncológicos satisfactorios se consideran que son aquellos de más de 5 a 6 centímetros del borde macroscópico del tumor, dada la extensión biológica que tienen estas lesiones en forma de mancha de aceite. Esto puede implicar, del punto de vista visceral, una gastrectomía subtotal distal, sobre todo en los tumores de antro, o una gastrectomía total, sobre todo en los tumores de cuerpo o fundus. Por un lado, entonces, la gastrectomía oncológica tiene criterio de resección visceral y debe ir acompañado de un vaciamiento ganglionar locorregional tipo D2, disección tipo D2, que implica la resección de los grupos ganglionares N1 y N2 de la clasificación japonesa, como más adelante vamos a explicar. Acá tenemos un ejemplo de una gastrectomía total, donde vemos una pieza de resección con el estómago, desde el esófago seccionado en el sector proximal y el duodeno seccionado en el sector distal, todos los ganglios de la curvatura menor, la coronaria estomáquica ligada en su origen, los grupos infrapilóricos con la gastropiploica derecha ligada en su origen, la omentectomía menor y la omentectomía mayor. Acá vemos en el esquema lo que implica una gastrectomía total. Sección en el esófago, sección en el duodeno, se lleva toda la pieza y la reconstrucción del tránsito se hace mediante un asa desfuncionalizada, se sube un asa que se anastomosa con el esófago en forma de esófago yeyuno anastomosis, término terminal como se ve acá, lo más frecuente es que se haga término lateral, como se ve en este esquema de la derecha, y una anastomosis al pie del asa biliar, generalmente a 40-50 centímetros de la otra anastomosis, para evitar el reflujo biliar. Esa es la forma de reconstruir el tránsito en una gastrectomía total. Acá tenemos un control radiológico de una esófago yeyuno anastomosis término lateral sin fugas en el posoperatorio de una gastrectomía total. Cuando el tumor es antral y logramos un margen oncológico de 5 a 6 centímetros, se puede plantear una gastrectomía subtotal. Se deja el sector proximal del estómago. Algunos autores consideran que este borde de sección debe ser chequeado con anatomía patológica intraoperatoria para asegurarnos que no haya una infiltración tumoral del borde de sección, y la reconstrucción del tránsito, en el caso de una gastrectomía subtotal, puede realizarse de dos maneras: mediante una anastomosis tipo Billroth-2, que es una simple gastro-yeyuno anastomosis. Fíjense que simplemente se eleva el yeyuno y se anastomosa la boca del estómago. En este caso la bilis va a pasar por la neoboca y va a seguir por el asa común biliodigestiva. O se puede reconstruir el tránsito mediante una I de Rux, como en la gastrectomía total. La ventaja de la I de Rux es que el asa biliar se anastomosa al pie del asa digestiva, aproximadamente 40-50 centímetros, evitando de esa manera el reflujo biliar. Por otro lado, la gastrectomía oncológica implica un vaciamiento ganglionar. La importancia del vaciamiento ganglionar es indiscutible. ¿Por qué? Porque el cáncer gástrico es muy linfófilo. Estadísticas muestran que más del 70% de los cánceres avanzados son N positivo al momento del diagnóstico, de modo tal que 7 de cada 10 cánceres avanzados van a tener ganglios positivos, ganglios colonizados. Por lo tanto, la importancia del vaciamiento ganglionar no solo tiene valor estadificador, nos va a permitir un TNM definitivo de la UICC, el anatomopatólogo nos va a brindar ese TNM definitivo, sino también que va a tener un importante valor pronóstico. ¿En qué consiste el vaciamiento ganglionar? Se debe realizar un vaciamiento ganglionar locorregional tipo D2. Implica la resección de los ganglios N1 y N2 de la clasificación japonesa. Y acá tenemos la clasificación japonesa, que no es otra cosa que la enumeración topográfica de los ganglios del piso supramesocólico en relación al estómago. Del grupo 1 al grupo 6 son los N1, que son los ganglios que están perigástricos, es decir, 1 paracardial derecho, 2 paracardial izquierdo, 3 de la curvatura menor, 4 de la curvatura mayor, 5 suprapilórico y 6 infrapilórico. Esos 6 grupos ganglionares forman el N1 de la clasificación japonesa. Pero debemos hacer además un vaciamiento regional, llevando los grupos del 7 al 11, que son los de la coronaria estomáquica, los de la hepática, los de la esplénica, es decir, todos los grupos ganglionares regionales vinculados a las 3 ramas del tronco celíaco. Un correcto vaciamiento ganglionar en el contexto de una cirugía oncológica de cáncer gástrico implica entonces
el vaciamiento de los grupos N1, perigástricos, y N2, regionales. El compromiso de los grupos N3 y N4, es decir, todos aquellos que están por fuera de estos grupos, se consideran desde el punto de vista pronóstico como metástasis, M1 del punto de vista pronóstico, por lo tanto no está indicado el vaciamiento de estos grupos ganglionares, ya que no mejoraría el pronóstico en estos casos. Debemos hacer una salvedad y una aclaración que el grupo N1 y N2 de la clasificación japonesa son simplemente una definición topográfica de los ganglios del estómago, no teniendo que ver este N1 o N2 con la clasificación TNM de la UICC. Dos palabras respecto a la utilización de la laparoscopía en cáncer gástrico. Muchas escuelas, muchos cirujanos la utilizan a la laparoscopía como diagnóstica y estadificadora en las primeras etapas de la cirugía. Se realiza la laparoscopía en muchos casos y en 15 a 20% los hallazgos de la laparoscopía pueden cambiar el estadio al encontrar carcinomatosis peritoneal que no fue diagnosticada por los estudios de imagen, al encontrar carcinomatosis hepática que no fue diagnosticada en los estudios de imagen o, mediante la realización de un lavado peritoneal con citología del líquido, confirmar la presencia de células tumorales peritoneales que equivalen a un M1. En estos casos, obviamente cambia el estadio y no estaría indicada una resección oncológica. ¿En qué pacientes estaría indicada la realización de una laparoscopía estadificadora preoperatoria? Sobre todo en aquellos que tienen un alto riesgo quirúrgico, por ejemplo, los tumores subcardiales, que tienen una alta diseminación transcelómica, o cuando en la anatomía patológica vemos una biología tumoral agresiva con células en anillo de sello o una linitis plástica. En esos casos está bien indicada entonces la realización de una laparoscopía preoperatoria con el objetivo de completar la estadificación de la enfermedad. Pero la laparoscopía está cada vez más utilizada también como herramienta terapéutica. Trabajos actuales demuestran la factibilidad de la gastrectomía oncológica laparoscópica, sea esta tanto una gastrectomía total como una gastrectomía subtotal laparoscópica. Los resultados a corto plazo, la morbimortalidad operatoria y los resultados oncológicos de estas cirugías laparoscópicas en cuanto a número de ganglios resecados, márgenes viscerales de resección y sobrevida a distancia serían comparables a la gastrectomía convencional laparotómica. Por lo tanto, en muchos centros ya se acepta la gastrectomía laparoscópica como herramienta terapéutica estándar en el cáncer de estómago avanzado. Por último, vamos a dar 2 o 3 conceptos vinculados al pronóstico del cáncer gástrico. La sobrevida del cáncer gástrico obviamente decrece en función del estadio al momento del diagnóstico, pero vamos a ver claramente que el cáncer gástrico precoz, 9 de cada 10 enfermos se curan con los procedimientos terapéuticos analizados, sea una gastrectomía oncológica o sea una mucosectomía en el T1 mucoso. Por otro lado, el cáncer gástrico avanzado tiene globalmente un mal pronóstico. El diagnóstico de cáncer gástrico avanzado implica un porcentaje de pacientes que no van a llegar a la cirugía con pretensiones curativas y aquellos que logran una resección satisfactoria del punto de vista oncológico van a tener una caída de la sobrevida que puede llegar al 50% a 5 años. Por lo tanto, el pronóstico global es malo, 15 a 30% a 5 años para todos los estadios en el cáncer de estómago. Y por último, debemos destacar varios aspectos que me gustaría resaltar. Alto índice de sospecha para el diagnóstico de cáncer precoz. En nuestro medio, donde el screening endoscópico no tiene una buena relación costo-efectividad, debemos indicar endoscopías digestivas altas a todo paciente ante la mínima sintomatología digestiva. Me parece que es la única herramienta con la que contamos para lograr un porcentaje mayor de diagnóstico en la etapa precoz de la enfermedad. En las zonas de alta incidencia de esta enfermedad, repito, como Japón, Corea, China, el screening endoscópico es una regla y de esa manera logran un porcentaje de diagnóstico de cáncer gástrico precoz que llega al 60%. En nuestro medio, donde el cáncer gástrico avanzado es la regla, más del 80% de los pacientes se diagnostican en esta etapa de la enfermedad, el manejo multidisciplinario es fundamental. Creo que las mejoras del pronóstico y la sobrevida a largo plazo están fundamentalmente relacionadas con la mejora de las terapias sistémicas.
con las mejoras de las terapias sistémicas, ofreciéndole a los cirujanos gastrectomías oncológicas tipo D2 como mejor herramienta terapéutica. Y por último, dado el alto porcentaje de pacientes que vamos a tener con cáncer gástrico en etapa no curativa, no olvidar la importancia del manejo paliativo en esta enfermedad. Muchas gracias.